Hoy continuamos con la serie de Perfeccionando a los Santos. Ese es el título de la serie, ese no es el tema de la enseñanza. El título de la serie es Perfeccionando a los Santos. Y quiero que se recuerden, hermanos, que es nuestra responsabilidad saber qué Dios quiere de nosotros. ¿Qué Dios quiere de nosotros? Como nosotros estamos plantando una iglesia, y digo nosotros porque yo no soy el que está plantando la iglesia, usualmente la gente cree que es el pastor el que planta la iglesia, y hasta cierto punto es como que el crédito se lo lleva el pastor. Yo no tengo ningún crédito, yo no merezco ningún crédito y tampoco quiero ningún crédito. Esta es nuestra responsabilidad como iglesia. Estamos plantando una iglesia. No es que yo estoy plantando una iglesia, estamos plantando una iglesia. Y como estamos plantando una iglesia, como Dios me ha puesto responsable de pastorear esa iglesia, he decidido tocar temas para que entendamos cómo es que funciona esa iglesia. Cómo es que funciona esa iglesia desde dentro. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Cuál es nuestra función cada uno? Entonces me gustaría que vayan a Primera de Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 15. Sé que la mayoría de ustedes lo han leído bastante, espero. Y no sé si ya se lo saben de memoria. No sé si ya se lo saben. Primera de Timoteo 3, versículo del 14 al 15. Primera de Timoteo 3, versículo del 14 al 15. La razón por la que lo he estado leyendo cada semana es porque es el pasaje que creo que es el corazón de la carta de Pablo a Timoteo. La intención por la que Pablo le escribió a Timoteo esta carta. ¿Ya lo tiene? Sí. Primera de Timoteo 3, del 14 al 15. Dice, esto te escribo. Es decir, estas cosas que están en esta carta, te las escribo. Dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué entendemos por eso? Pablo le está diciendo a Timoteo, yo sé que yo te voy a ir a ver, pero por si acaso yo tardo, eso fue dirigido por el Espíritu Santo porque nos los dejó a nosotros para que podamos entender también cómo debemos conducirnos en la casa del Señor. Si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. Esto es para que entendamos que esta no es nuestra casa. Esta es la casa de Dios. No es la casa del pastor. No es la casa de un hermano que viene a la iglesia o que sirve en la iglesia. Esta es la casa de Dios. En tu casa tú haces como tú quieres. En tu casa tú pones las reglas que tú quieres. En tu casa la gente se sujeta a esas reglas. Pero en la casa de Dios, nosotros nos sujetamos a Dios y a las reglas que pone Dios. De manera que lo que está escrito aquí es para que nosotros podamos entender cuál es el orden de las cosas que hacemos en la casa del Señor. Es la casa del Señor. Es, en cierta forma, ese lugar donde nosotros, como una familia, nos reunimos para adorar al gran Padre, al Rey de Reyes. Es un rey. En la iglesia no tenemos un dictador, que es un pastor dictador. Tenemos un rey, ese es Cristo. Es la única cabeza en la iglesia, Cristo. Aunque tenemos una autoridad delegada por Cristo para gobernar la congregación, esa capacidad de liderazgo o ese gobierno que tienen los pastores es muy limitado. Porque el principal rey es Cristo. Y miren lo que dice. Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios, pero esa casa de Dios sostiene una verdad. Nosotros como iglesia debemos de ser el lugar que sostiene la verdad. Y la sostenemos como una columna. Algo que está sosteniendo la verdad de manera que la verdad no se mueva, no se caiga. Y nadie la pueda arrebatar. Eso somos nosotros. Debemos entender que nosotros como iglesia estamos comprometidos a entender que en la iglesia hay un rey y ese es Dios. Y que tenemos un compromiso de mantener la verdad de Dios en muy alto. En muy alto. Es la casa de Dios. Y se hace, por tanto, lo que Dios dice. ¿Alguien me puede decir qué hemos aprendido en las últimas semanas? No tiene que decirme todo lo que hemos aprendido porque es mucho, pero algo que ustedes se acuerden que hemos aprendido en las últimas semanas. Que tenemos que participar en la iglesia. Tenemos que participar en la iglesia. Tenemos que ser obedientes al pastor también. Obedientes al pastor. ¿Qué más? Compromiso con la iglesia. Tenemos un compromiso con la iglesia. ¿Qué más?
La disciplina de la iglesia. ¿Por qué es importante tener una disciplina en la iglesia? ¿A qué ayuda la disciplina en la iglesia? A perfeccionarse cada día mejor. A perfeccionarse cada día más, a que haya un orden. ¿Qué más? Mantener la santidad de la iglesia, a que los demás también, ¿qué? Teman. Para que los demás también tengan temor. Para proteger a los miembros de la congregación, y ahí entra la membresía. ¿Por qué es importante tener una membresía en la iglesia? Sobre todo la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. La membresía, la disciplina, esto ayuda a mantener la unidad de la iglesia. La membresía protege para saber quién es cristiano, porque usualmente la forma en la que la iglesia hacía la membresía, se añadían en la iglesia, era cuando se bautizaban. ¿Por qué? Porque hacían profesión pública de fe y ahora la persona se identificaba públicamente como que era un cristiano y daba un testimonio público. Eso ayudaba a que la iglesia reconociera quiénes eran cristianos, ya confesos públicamente, y además de eso, llamarlos a cuenta. Llamarlos a cuenta. Entonces, hemos aprendido todo esto, hermanos, para saber cómo debemos hacer las cosas en la iglesia. Estos temas es bueno que lo aprendamos porque nos va a ayudar a tener una base sólida de lo que vamos a hacer cuando salgamos de aquí y empecemos a evangelizar el mundo y empiecen a llegar gente de todas partes. Porque van a empezar a llegar gente de todas partes. Porque no es lo mismo uno hacer las cosas en la casa que estar en un local donde ya uno dice esto es una iglesia y la gente ya lo ve como una opción. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, la responsabilidad del pastor y la responsabilidad de la congregación. La responsabilidad del pastor y la congregación. Y puse como pregunta, número 1, ¿qué es un pastor? ¿Qué es un pastor? ¿Alguien me puede decir qué es un pastor? El que guía a la iglesia y a las ovejas. Guía a la iglesia y a las ovejas. Que supervisa la iglesia. Supervisa a la iglesia. Tiene en cierta forma la responsabilidad de liderar un rebaño. Entonces yo puse una nota del griego, ¿qué cosa es un pastor? ¿Qué es un pastor? Y lo puse, viene del griego poimen. Poimen. Y significa uno que cuida manadas o rebaño y los alimenta. De manera que el pastor cuida y alimenta. Tiene dos funciones. Cuida y alimenta. Y nuestro modelo principal como pastor, ¿saben quién es? Jesucristo. Jesucristo. Cristo es nuestro modelo pastoral. De manera que los pastores, cuando seguimos un ejemplo de pastor, tenemos muchos ejemplos. Pablo dice que sigamos los ejemplos de otros pastores, pero tenemos un modelo pastoral que dejó Cristo. Porque Cristo es el príncipe de los pastores. Porque dice el Salmo 23 que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. El pastor tiene que cuidar de que las ovejas de Cristo no les falte nada espiritualmente. Tiene el compromiso de que que las ovejas estén cuidadas de la manera correcta. En Mateo 9:36, creo que lo puso ahí Carolyn, dice que Cristo tuvo compasión por las personas porque dice que se veían como ovejas que no tenían pastor. Las miró como ovejas que no tenían pastor. En Mateo 25:31, lo voy a leer. Dice en Mateo 25:31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Qué nos da a entender eso? Cristo nos da una imagen de que su pueblo son ovejas y que los cabritos son aquellos que no son cristianos. Pero una responsabilidad que tiene el pastor es separar las ovejas de los cabritos. De manera que es por eso que tenemos una membresía para separar las ovejas de los cabritos. Saber quién se identifica en la iglesia como oveja y quién no. Eso ayuda a identificar. Y también la disciplina. Que la disciplina tiene muchos factores. ¿Recuerdan? Hablamos de que se le llama en secreto, luego se llaman a 2 o 3. Cuando no escucha, entonces se le tiene que decir a la congregación para que la congregación lo llame a cuenta. Y si no escucha a la iglesia, entonces expúlsenlo de la iglesia. Expúlsenlo, no es un cristiano. No es un cristiano. O expúlsenlo de la membresía. Puede llegar, pero ya no tiene participación con la Santa Cena, ya no tiene participación en la comunión con los santos, ya no tiene responsabilidades en la iglesia ninguna. La persona es tratada como un incrédulo, un visitador más. Entonces,
Nos da ejemplo de pastorado Cristo porque tuvo compasión, de manera que un pastor debe tener compasión por las ovejas. Y luego dice que Cristo separa a las ovejas de los cabritos. Y luego en Juan 10:11 dice que Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor da hasta su vida por las ovejas. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Él da hasta su vida por las ovejas. El pastor, imitando a Cristo, tiene que hacer todo lo posible en derramar toda su vida por esas ovejas que Cristo puso en sus manos. Es un compromiso. Entonces, vimos que el pastor cuida o supervisa y alimenta. Él tiene también compasión por las ovejas. Cuida, supervisa, alimenta y tiene compasión por las ovejas. Y el príncipe de los pastores principalmente es Cristo. Si van a Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pastor y obispo de vuestras almas. Ahí está hablando de Cristo. Dice que éramos como ovejas descarriadas. Y luego en el capítulo 5, en el versículo 4, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores es Cristo Jesús. Entonces nosotros, los pastores, que estamos llamados a la responsabilidad de cuidar del rebaño, tenemos que imitar al príncipe de los pastores. Al príncipe de los pastores. Somos una imitación de lo que es el verdadero pastor, si lo podemos decir de esa forma. Tenemos la responsabilidad de cuidar físicamente de lo que ya Cristo está haciendo espiritualmente. Es decir, no físicamente en la forma en la que yo tengo que cuidar de ti y alimentarte físicamente, sino de que se va a ver físicamente de que yo te estoy guiando espiritualmente. Si lo puedo decir de esa forma. Porque Cristo tú no lo puedes ver, pero a mí como pastor, que soy un representante de Cristo, sí me puedes ver. Entonces yo tengo un compromiso con guiarte, cuidarte, supervisarte, alimentarte, disciplinarte, discipularte y aconsejarte. Esa es una responsabilidad principal del pastor. Este fue el ejemplo que Jesús nos dejó. Entonces, siendo Jesús nuestro ejemplo, quiere decir que el pastor tiene dos funciones: cuidar y alimentar. Cuidar y alimentar. Aunque solo parezca solo dos funciones, dentro de esas dos funciones hay varias responsabilidades incluidas. Porque que diga cuidar, ¿cómo la cuidamos? Y alimentar, ¿cómo alimentamos? Esas son dos funciones, pero dentro de una función hay varias responsabilidades. Entonces vamos a ver cuáles son esas responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades que Dios nos ha dejado dentro de esas funciones? Número 1, cuidar del rebaño. ¿Cómo cuida el pastor al rebaño? Velando por ellas. El pastor cuida al rebaño velando por ellas, y eso está en Hechos 20:28. Pasen conmigo a Hechos capítulo 20, versículo 28. Esto lo vimos la semana pasada, pero no hablé de los detalles que voy a hablar hoy. Hechos 20:28. Puse Hechos 20:28 y Hechos 20:17. Pablo está en Éfeso y él llama a los pastores. Estos pastores que están en Éfeso, él les da una alerta. Miren lo que les dice en el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ancianos de la iglesia. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque usualmente la gente dice, o hay denominaciones que separan los pastores de los obispos. Y el anciano es un pastor y es un obispo. Entonces aquí Pablo dice, aquí dice el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 17, dice: hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Él llama a esos ancianos para darles una instrucción. Pero luego cuando lees el versículo 28, él está dando instrucciones, y en medio de esas instrucciones, él dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Ahí está el pastoreo.
Porque el rebaño lo que representa es que es un pastor. Dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces ya vimos que dice anciano en el versículo 17. Y luego aquí dice obispos y luego también dice que tienen que cuidar del rebaño. Si cuida del rebaño es un pastor. Es un pastor. Entonces les llama anciano, obispo y pastor. De manera que es la misma función. Es la misma función. Diferentes responsabilidades, misma función. Entonces dice, para apacentar. Eso es como le da de comer un pastor. De hecho, algunas traducciones dice para pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, él llama ¿a quiénes? A los pastores. Pero, ¿cuál fue la encomienda? Dice el versículo 28, mirar, velar. Esa es la responsabilidad del pastor. Velar por todo el rebaño. Todo el rebaño. ¿Sabe quién incluye eso? A las ovejas difíciles. A las ovejas que cuando son difíciles, a veces la está cuidando, está herida, y como está herida, cuando tratas de curar la patita, a lo mejor tira una patada y te da en la boca. Y te va a lastimar. Hay ovejas que son tranquilas. La oveja que está descarriada, que tienes que ir a buscarla, dejar el rebaño tranquilo en un lugar, ir a salir a buscarla de noche, hasta que la encuentres y traerla para atrás. Y traerla para atrás. Dice, todo el rebaño. El pastor tiene el compromiso con Dios de cuidar de todo el rebaño. Todo el rebaño. Las personas más amables y las personas más insoportables. Porque en la iglesia hay de todo. Gente difíciles y gente fáciles. Cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha dado diferentes formas de ser. Y quizás cuando las personas vienen a la iglesia, uno escoge su grupito, pero el pastor tiene que lidiar con todos. Tiene que aprender a lidiar con todos. El pastor no puede aislarse de las ovejas. Y eso es un punto que voy a llegar más adelante. Y tristemente, muchos pastores, cuando las ovejas lo lastiman, se empiezan a aislar de las ovejas. Pero esto no es lo que Cristo les dejó. El pastor va a ser herido, va a ser lastimado, pero él tiene, como dice Pablo, todo lo sufro por amor a los escogidos. Por amor a los escogidos. No solamente amor a Cristo, porque la gente dice, no, yo amo a Cristo y pues yo lo hago para Cristo. Pablo dice, yo todo lo sufro por amor a esas ovejas también. A esas ovejas también. Entonces el pastor tiene compromiso de, como obispo, que el obispo es un sobreveedor, alguien que está velando o alguien que está supervisando, encargándose de que las ovejas estén bien, tiene el compromiso de supervisar y velar. Supervisar y velar, que es lo que dice mirad. Es mirar por ustedes mismos y luego por todo el rebaño. Eso es un compromiso. En Proverbios 27:23, dice Proverbios 27:23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. No, 27:23. Se me hace que me equivoqué, mandé 3. 27:23. Fue un error de mecanografía. Dice el pasaje, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Escuchen esto, hermanos, porque esto es pesado. El pastor tiene que ser diligente en conocer el estado de sus ovejas. Diligente, con diligencia. Tener cuidado de eso. Y mirar con cuidado por tus rebaños, por cada una de ellas. Con diligencia. Hay una parte en la que Pablo dice que no ser perezoso en lo que requiere diligencia. No ser perezoso en lo que requiere diligencia. Ahora, estas son las responsabilidades. Supervisar, velar, cuidar. Esa es la responsabilidad de un obispo. El pastor alimenta y el anciano aconseja y el obispo supervisa. Pero hace la misma función. Entonces, no podemos separar la responsabilidad del obispo a la responsabilidad del pastor. Es la misma. Es la misma. Yo sé que muchas iglesias o muchas denominaciones, no solamente la Iglesia de Dios, sino muchas otras denominaciones, también usan el obispo, una persona que está supervisando iglesias. Eso está bien. Pero no pueden separar la función de obispo del pastor, porque el pastor es un pastor, obispo y un anciano. Pastor, obispo y anciano. Es la misma función, con diferentes responsabilidades dentro de la función pastoral. Pero es la misma función. Es su responsabilidad como pastor supervisar, cuidar, velar y alimentar. Eso es un compromiso que él tiene con su llamado.
a la oficina del pastor, a la oficina pastoral, la posición pastoral. ¿Quién puso estos pastores? Dice en Hechos 20:28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos. ¿Quién los puso? El Espíritu Santo. Vamos a ver ahorita en unos segundos cómo es que funciona ese deseo y ese anhelo, pero principalmente el que los puso ahí fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha puesto para que supervisamos a esas ovejas de cerca. De cerca. Si ustedes leen en el versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De en medio de vosotros. El pastor está en el centro de la congregación. El pastor no está aislado de la congregación. El pastor está junto con los congregados. El pastor está entre las ovejas. El pastor está entre las ovejas. Si leen 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, pasemos por unos segundos a 1 de Pedro. 1 de Pedro. Y les estoy enseñando esto, hermanos, para que entiendan cuál es mi función yo como pastor y porque yo también tengo que ser llamado a cuentas cuando no estoy haciendo mi función pastoral. 1 de Pedro, capítulo 5, dice en el versículo 2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Se dan cuenta? Entre vosotros. El pastor está entre la congregación. El pastor es otra oveja, hermanos, que Dios la llamó a liderar las otras ovejas, pero el pastor sigue siendo parte de esas ovejas. El pastor es una oveja. Dice que está entre vosotros cuidando de ellas. Es cuidar de las ovejas. Hay ovejas que se enferman. Hay ovejas que están mal alimentadas, están mal nutridas. Hay ovejas que están obesas porque no comen lo que está bien. Espiritualmente tú dices, bueno, es que comen mucha palabra. No, es que comen mucha basura espiritual. No es la palabra de Dios no lo va a mal digerir. La palabra de Dios los va a hacer robustos. De una manera nutrida, de una manera que van a estar nutridas bien espiritualmente. Y luego dice, a apacentar la grey de Dios. Esto es alimentar a la congregación. ¿Cuál es ese alimento? La palabra de Dios. Si leen el capítulo 1, ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, y leen el versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Miren esto, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Cuando nosotros nacimos de manera física, nacimos de una simiente corruptible, pecaminosa, que es la simiente de Adán. Pero dice que hemos sido renacidos de una simiente incorruptible. De manera que como hemos nacido de esa simiente incorruptible, ya no nos podemos corromper. Dios nos ha dado una nueva simiente para que nosotros no nos corrompamos. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Luego dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas atracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no alterada para que por ella que crezcáis para salvación. El pastor tiene la responsabilidad de alimentar al rebaño con la leche de la palabra de Dios. Nacimos ¿por qué? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Es la simiente. Pero dice que también crecemos con esa palabra. Entonces el pastor alimenta a la congregación con la palabra de Dios. ¿Cómo alimenta ese rebaño? Porque la palabra de Dios es una sola, pero podemos usarla de diferentes maneras. El pastor alimenta a las ovejas a través de la predicación y la enseñanza, a través de la consejería, con las escrituras, consuelo bíblico con las escrituras, disciplina bíblica con las escrituras y exhortación, que es aliento y ánimo, con las escrituras. Es un compromiso de usar las escrituras como el medio
para ayudar a que las ovejas estén nutridas espiritualmente, estén preparadas para presentar defensa a favor de la verdad, estén preparadas para compartir el evangelio. En primera de Timoteo, lo pueden apuntar ustedes, no lo tienen que buscar. Yo simplemente lo voy a leer para que ustedes lo escuchen. Pero en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lectura, exhortación y la enseñanza. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, muchos no lo sabemos de memoria ese pasaje, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Miren esto, hermanos, es para eso que lo usamos, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es un compromiso. Y luego en el capítulo 4, versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Así está alimentando el pastor a la congregación, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y que doctrina. El pastor está comprometido a enseñar doctrina. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El pastor tiene que soportar las aflicciones, seguir haciendo obra de evangelista, y con eso va a cumplir con su ministerio. Va a cumplir con su ministerio. ¿Ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 6? En Hechos capítulo 6, versículo del 2 al 4, cuando escogen a los diáconos, miren la responsabilidad que Pedro dice que tienen ellos como apóstoles, que a la misma vez fue sucedida a los pastores y a los líderes en la congregación. Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. De muchas de las cosas que hay en la iglesia por hacer, el pastor, la principal responsabilidad que tiene es la palabra de Dios. Si hay otras cosas que se pueden dejar de hacer porque nadie más la puede hacer y el pastor no la puede hacer, entonces el pastor tiene que ocuparse en la palabra de Dios. Pero si hay algo que le está quitando el tiempo para no ocuparse en la palabra de Dios, tiene que dejar de hacerlo. Entonces dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Por qué no es justo? Es injusto contra Dios. Porque Dios es el que ha demandado cómo es que se debe de alimentar a su congregación. Es una injusticia contra Dios y contra la congregación que nos descuidemos en esa tarea, en lo que es alimentar a la congregación. Luego dice: buscad pues entre vosotros, hermanos, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Y versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El pastor tiene la responsabilidad de persistir en la oración, y a través de esa oración está velando por esas ovejas, está orando por esas ovejas y está cuidando de esas ovejas, y a la misma vez tiene el compromiso de persistir en la palabra de Dios, en el ministerio de la palabra de Dios. Enseñar la palabra para alimentar las ovejas, para nutrir las ovejas, para que las ovejas estén firmes, estén fuertes. Entonces el pastor alimenta al rebaño de muchas maneras. De muchas maneras. Dije: predicación, enseñanza, consejería, consuelo, disciplina, exhortación y aliento. Eso es una responsabilidad que tiene el pastor. Hermano, ¿qué quiere decir ahí entre el cuarto punto? Disciplina y qué. Y aliento. Aliento. El pastor también es conocido por trabajar en enseñar. Ustedes saben que enseñar es un trabajo duro. Ustedes saben que estudiar es un trabajo duro. Yo sé que muchas personas no le dedican el tiempo necesario a estudiar las Escrituras. Se vuelven vagos del estudio de las Escrituras. Pero estudiar las Escrituras es un trabajo duro. Es un trabajo duro.
Es un trabajo que requiere dedicación, esfuerzo, buscar la llenura del Espíritu Santo para entender las Escrituras y no decir algo que Dios no dijo en las Escrituras, ni malinterpretar los pasajes bíblicos. Requiere tiempo, requiere horas, requiere mucho esfuerzo en esa dedicación. Entonces, el pastor es reconocido o es conocido por trabajar en enseñar. Yo escuché la otra vez testimonio que dice que un niño le preguntaron, estaban en la escuela dominical y la maestra preguntó: niños, ¿qué les gustaría a ustedes ser cuando sean grandes? Y dice que un niño levanta la mano y dice: yo maestra, yo maestra. Y le dice: ¿qué te gustaría hacer? Y dice: yo quiero ser pastor. Y dice: ah, mira, qué cosa más grande. Y dice: ¿por qué quieres ser pastor? Y dice que el niño le dijo: para tener más tiempo libre. Yo no sé qué le habrá visto en sus pastores. Pero yo para tener más tiempo libre, para no hacer nada. Y eso es una anécdota que dicen que es verdad. Pero la Biblia dice que el pastor trabaja. Trabaja. Es una preocupación constante por las ovejas. Es una preocupación legítima por las ovejas. En una de las partes en la que Pablo dice que tantas luchas que tenía él, decían en afrentas, en oprobios, en persecuciones, y luego al final dice: y lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La preocupación por todas las iglesias. Entonces el pastor es conocido por trabajar en enseñar. Trabajar en enseñar. Si van a 1 Tesalonicenses, no vayan ahorita, no lo busquen porque no quiero que se detengan ahí. Pero en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo... Perdón, se me hace que es 2 Tesalonicenses. Sí, porque no hay 13, 12 ni 13. Sí. Yo lo he andado buscando también. ¿O es Colosenses? No. Tesalonicenses. Es 1 Tesalonicenses, se me hace que es... Segundo Tesalonicenses 1:12. Dice ahí en el Sí. pizarrón. Segundo de Tesalónicas 1:12. Dame un segundito nada más. Es en el capítulo 2. Capítulo 2. 1 Tesalonicenses 2. Dice en el versículo... Voy a leer desde el versículo 9. Solamente para que lo escuchen. Dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, escuchen esto, hermanos, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. De manera que los tesalonicenses, cuando escucharon la palabra de Pablo, no la escucharon como si fueran palabras de hombres, sino que se dieron cuenta que lo que estaba diciendo Pablo era la palabra de Dios. Pero dice que dimos testimonio, dimos buen ejemplo y estuvimos exhortándoles y consolándoles. El pastor dice que trabaja. Dice: vosotros sois testigos. Dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, versículo 9, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Trabaja en predicar y en enseñar. Y luego en 1 Timoteo 5:17, 1 Timoteo 5:17, dice en el versículo 17, los ancianos, escuchen bien, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Trabajan en predicar y enseñar. La predicación y la enseñanza es un trabajo. Es un trabajo arduo. Es un trabajo duro, es un trabajo arduo. En 2 de Timoteo, capítulo 5, capítulo 2, versículo 15. Eso creo que no se lo di a Carolyn. Pero en el capítulo 2, versículo 15, le dice Pablo a Timoteo:
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabes lo que él está diciendo a Timoteo? Que él tiene que presentarse como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabes si qué hace? Si traza bien la palabra de verdad. ¿Qué es eso? Que con precisión diga lo que Dios está diciendo. Segunda de Timoteo 2:15. Que procure intencionalmente, con diligencia, presentarse a Dios aprobado. ¿Cómo va a hacer eso? Dice que usa bien la palabra de verdad. La traza bien. Y en el griego lo que da a entender es con precisión. Que con precisión dé el significado de lo que dice las Escrituras. Entonces el pastor trabaja. Es un trabajo arduo. De cuando él diga, así dice el Señor, así dice el Señor. No es lo que digo, así me siento yo que dice el Señor. O yo, para mí esto significa. No, para lo que tú significas eso no importa. ¿Qué quiere decir el Señor cuando él está diciendo esto? ¿Qué dice y qué quiere decir lo que dijo? Esa es la responsabilidad del pastor. No es lo que yo siento, sino lo que Dios dice. Es lo que Dios dice. ¿Qué demanda las Escrituras para nosotros? Entonces, si vuelven a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, Pedro continúa. Pedro continúa. 1 de Pedro 5, 2. Era donde estábamos anteriormente, pero 5:2. Él le dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Que está entre vosotros. Deténganse ahí. Está entre vosotros. También en el versículo 1, él le dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Ya Pedro no se está llamando ni apóstol. Dice, yo soy un anciano entre ellos. Pero él le dice que están entre vosotros, de manera que trabajan en unidad. Y el pastor está entre la congregación. Está entre la congregación. Los pastores tienen que estar entre las ovejas. Los pastores tienen que relacionarse con las ovejas. Tienen que oler a ovejas. Tienen que oler ovejas. Y las ovejas huelen fuerte. El cristiano tiene que entender a su congregación. El pastor tiene que entender a su congregación. ¿Qué significa eso de oler ovejas? Oler ovejas es que el pastor tiene que saber la condición en la que están sus ovejas. Que él huela a sus ovejas, que él se identifique con sus ovejas, que él conoce a sus ovejas. Él predica a las ovejas, consuela a las ovejas, pasa tiempo de consejería con las ovejas, de manera que él sale sabiendo en qué condición están sus ovejas. Aconseja, disipula. Hace un tiempo escribí algo que en ese momento un pastor se puso a hablar mal de mí. Y yo escribí algo acerca de cuál es la responsabilidad de un pastor. Y lo escribí con dolor, hermanos, porque la verdad yo me pongo a pensar acerca de mi responsabilidad como pastor. Y que alguien se ponga a hablar mal de mí, yo siendo una oveja, o yo preparándome para ser pastor, realmente me dolió. Y yo escribí algo que lo escribí más para mí que para nadie más. Y yo escribí, el gran problema de los pastores hoy en día es que no conocen a sus ovejas. No pasan tiempo con sus ovejas y solo se quejan de sus ovejas. Ya los pastores no huelen a ovejas, sino que huelen a oficina. No tratan el ministerio como una vocación, sino como una profesión. La diferencia está en que la vocación es un llamado apasionado por hacer la voluntad de Dios en ese ministerio que Él te dio, y que la profesión te pagan por hacerlo y ves a las personas como un número más. Es simplemente un asalariado que pone un horario y solo sirve a Dios dentro de ese parámetro. El verdadero pastor cuida, apacienta y supervisa de cerca a sus ovejas. Un verdadero pastor nunca levantará un falso testimonio en contra de sus ovejas. Al contrario, las defiende y se pone a su favor sin importar el costo, a menos que se demuestre lo contrario. Porque él sabe que el príncipe de los pastores dio hasta su vida por sus ovejas. Cristo, el príncipe de los pastores, nos dejó el ejemplo y el pastor que debemos seguir para hacer esta tarea. Entonces, si el pastor encuentra que sus ovejas están errando, la corrige y la disciplina, mostrándole que lo hace por amor y que le duele hacerlo, pero que tiene que hacerlo por amor a ella y a su Señor. Fin de la cita. Esa es la responsabilidad del pastor. Cuidar a la oveja, guiar a la oveja, proteger la oveja.
y entender que no es suya, sino que es de Cristo. Pero Pedro continúa, dice, cuidando de ella. Y esto involucra un cuidado tierno y una supervisión llena de atención. Un cuidado tierno y una supervisión llena de atención. Ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, dice en el versículo 1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro aspecto por ustedes, que hubiéramos querido entregaros no solo al evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El pastor cuida, alimenta, guía con ternura. Y dice como la nodriza que cuida a los pollitos. Y con ese amor y afecto, el pastor cuida del rebaño y las atiende. En Hebreos 13:7, 13:17 y 13:24 usa la palabra de pastor como alguien que es un gobernador. Un gobernador. Cuando dice que nos tenemos que sujetar a los pastores, no lo voy a leer, hermano, ustedes lo pueden tomar, lo pueden apuntar. Él dice que nos tenemos que obedecer a nuestros pastores, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan que eso lo leímos la vez pasada? Usa la palabra ahí gobernador, pero la traducción usa pastor. Entonces el pastor tiene la forma de un gobernador, pero no como un gobernador en la ciudad que tiene control de la ciudad y es el que hasta cierta forma tiene una autoridad para poner leyes y quitar leyes. El pastor no es un legislador. El pastor se guía por la ley que ya Dios dio, que es su palabra, y guía a la congregación para que la congregación se mantenga obedeciendo esa palabra. Entonces el pastor gobierna y ejerce autoridad en la iglesia, pero es una autoridad limitada, pero delegada por Dios. Dios nos ha dado, hermanos, 3 esferas distintas en la vida. Y es la esfera de la casa, la esfera del Estado y la esfera de la iglesia. El pastor aconseja, pero no impone. Como él es un líder en la iglesia, en cierta forma un gobernador, él no impone las cosas en la iglesia. Él aconseja a la persona, pero si la persona no quiere recibir ese consejo, no quiere aceptar ese consejo, él no puede imponerle eso a la persona, a menos que la persona esté en pecado. Entonces es ahí donde utiliza la autoridad del Señor, dada por Dios, por el Espíritu Santo, para regañar a la oveja y ponerla en disciplina. Con esa autoridad, sí. Fuera de ahí, el pastor no tiene ninguna autoridad sobre la congregación. Ninguna. Hay decisiones en la iglesia que el pastor toma que es muy limitada. Por ejemplo, la iglesia se debe obedecer a vuestros pastores, ¿verdad? Y eso incluye, vamos a decir, si en la iglesia tomamos una decisión de decir, ¿saben qué, hermanos? Vamos a abrir una escuela dominical y queremos saber en qué horario ustedes pueden llegar. La gente tiene 15 horarios. 7 personas con 15 horarios diferentes. Bueno, la iglesia tiene que sujetarse a la autoridad del pastor, que el pastor decide en qué horario tiene que ser. ¿Por qué? Porque ese es el horario en que se ha decidido para beneficio a toda la congregación. Un ejemplo que les puse. Pero el pastor no tiene que decirte a ti qué tienes que hacer tú en tu vida personal en tu casa. Te puede aconsejar, pero ya no obligarte, de ninguna forma. Y es por eso que muchas sectas se someten a un pastor como si fuera un dictador y hacen todo lo que él diga, a tal punto que hay mujeres hay padres que han incluso dado a sus hijas para que duerman con esos hombres. Entonces, Pedro continúa en 1 Pedro 5:2 que cuando hacemos esto, no lo hacemos por fuerza. Dice en el versículo 5:2, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Sino siendo un ejemplo de la grey. El pastor es un ejemplo para la congregación. Es un ejemplo.
El pastor es un modelo de Cristo en la congregación. Es un modelo para los cristianos. No perfecto, pero sí es un modelo. Si en Tito capítulo 2, versículo del 6 al 10, Tito capítulo 2, versículo del 6 al 10 dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. El pastor es un ejemplo a seguir. Y en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, Pablo le dice a Timoteo, Pablo siendo joven, un pastor muy joven, con 40 años, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes como en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. De manera que el pastor, aunque sea joven, tiene que ser un modelo a seguir como Cristo. Tiene que ser un modelo a seguir como Cristo. Y es por eso. Tito 2, de 6 al 10. Es por eso que hay requisitos pastorales, hermanos. Hay requisitos pastorales. Y esos requisitos no los puso un hombre. Estos requisitos no los pone el pastor de la iglesia, porque en tal caso ninguno fuéramos pastor. Esos requisitos los puso el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que dijimos en Hechos 20:28? ¿Quién los puso? El Espíritu Santo. Y el que puso los requisitos para el pastorado fue el Espíritu Santo. Una persona no puede llegar y decir: no, Dios me llamó a mí a ser pastor, y ya ponerse y ser pastor. Sí, tú puedes tener mucho deseo de pastorear, tú puedes tener mucho deseo de querer enseñar la palabra, pero hay requisitos. Y eso tiene que ser evaluado. ¿Quién evalúa eso? ¿Él mismo? No, porque él mismo puede cometer los errores y decir: pues, soy el hombre perfecto para esta posición. La iglesia reconoce eso. Usualmente el pastor es una persona que ya está pastoreando en la iglesia. Ya está enseñando, ya está aconsejando, ya está discipulando. El anciano ya está ancianando en la iglesia. Lo único que hace falta es que la iglesia lo reconozca. Tú eres otro anciano en la iglesia. Y eso es puesto a prueba. Otra de las responsabilidades del pastor, hermanos, es guardar la doctrina y defenderla. Guardar la doctrina y defenderla. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En el capítulo 6, versículo 11, capítulo 6, versículo 11, él dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El pastor tiene el compromiso, la responsabilidad de guardar la fe, esa doctrina, sin mácula y sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un compromiso. Eso es una responsabilidad. Si en Tito, capítulo 1, versículo 9, él dice, hablando acerca del pastor, dice que tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El pastor tiene que retener esa enseñanza fiel. Tiene que proteger la sana doctrina. En el capítulo 2, versículo 1, él dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese compromiso lo tiene el pastor. Él cuida a las ovejas, cuidando de la sana doctrina de la iglesia. Esa es otra responsabilidad, guardar la doctrina y defenderla. Hay muchas otras cosas que yo podría decir del pastorado, pero eso lo voy a hacer en otro momento.
quiero responder a otra pregunta y la voy a responder brevemente porque yo sé que muchos de ustedes ya la saben. ¿Quién puede ser pastor? ¿Quién puede ser pastor en una iglesia? Alguien que me diga. Ya me lo dijo la... A ver. De una sola mujer, para empezar. No, ¿quién puede ser? Cualquiera, siempre y cuando que sea llamado por Dios. Ya lo dijo ella. Ok. Tiene que tener el llamado de Dios. Tiene que tener el llamado de Dios y esto lo puse ahí como una cita. Pero muchos se ponen porque van y estudian cierto tiempo. Claro. Se reciben, entonces vienen y creen que ya son pastores que... Eso es un mal entendimiento de lo que él entiende que es pastor. Sí, cree que, y muchos lo han reconocido. Después de un tiempo dicen, Dios no me llamó a esto y dejan el ministerio. Pero se dejan guiar porque el conocimiento que tienen y creen que por ese conocimiento que tienen ya son llamados pastor. El pastorado es un llamado divino, hermanos. Es un llamado divino. Pero ese pastorado va acompañado de una pasión por pastorear. Va acompañado de eso. Y eso lo vamos a ver ahorita. Pero ¿quién puede ser pastor? Yo puse una cita ahí simplemente para que ustedes lo puedan anotar. Un hombre llamado por Dios para guiar su congregación. Un hombre llamado por Dios para guiar su congregación. ¿Qué tal si la iglesia desea que alguien sea pastor? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Qué tal si alguien en la iglesia quiere ser pastor? ¿Cómo podemos identificar? Vamos a decir, bueno, él se levanta a la congregación un día y dice, ¿saben qué, hermanos? Dios me llamó a mí a ser pastor. Dios me llamó a ser pastor y yo quiero ser pastor y ya se acabó. Bueno, tenemos que nosotros escuchar la voz audible de Dios para entender que la persona es llamada a ser pastor. Tenemos que nosotros entender con una voz audible, esta persona es llamada a ser pastor. Porque una persona puede tener los dones, los talentos, las habilidades de liderazgo quizás, pero hay requisitos para ser pastor. En 1 Timoteo 3, lo voy a leer bien breve. 1 Timoteo 3, miren los requisitos, hermanos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, y leímos que el obispo, pastor y anciano son la misma función en la iglesia, con diferentes responsabilidades, pero es la misma función. Si alguno anhela esta posición, esta oficina pastoral, esta posición en la iglesia, dice, buena obra desea. Está deseando algo bueno. Es importante, es bueno que lo desee. Ahora, hermanos, esto es lo que entra aquí. Nace de un deseo. Hay un deseo por querer hacerlo. Y tú dices, ¿es un deseo sano? Sí, lo dice bien claro, buena obra desea. Pero, versículo 2, es necesario. Hay un requisito aquí. Ya esto es un requisito. Hay un requisito para la persona que desea ser pastor. Porque no nace solamente de un deseo. Hay un requisito. ¿Qué podemos ver en estos requisitos? ¿Ustedes tienen el pasaje bíblico ahí con ustedes? ¿O lo leo? Simplemente lo puedo leer. Ok. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué es eso? ¿Que sea perfecto? No. Que no haya nada que la persona lo pueden llamar la atención por su conducta. Es decir, él no es conocido dice que es irreprensible. Vamos a ver cuáles son las marcas de ese llamado irreprensible. Dice, marido de una sola mujer. Él es conocido por ser un hombre de una sola mujer. Sobrio. Es una persona que siempre está en su mente estable. Nunca se sale de su mal genio. Prudente. Decoroso. Hospedador. Apto para enseñar. Nado al vino. No pendenciero. Esto no es peleonero. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Miren esto, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? No un neófito. ¿Qué es un neófito? No un recién convertido. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. ¿Ustedes ven los requisitos? ¿Qué cosas vemos en común? ¿Qué es lo que se requiere de un pastor? Número 1, carácter. Carácter. La persona tiene que tener el carácter. ¿Qué es el carácter? Sobrio, prudente, decoroso, no codicioso de ganancias deshonestas. Un cristiano.
Es decir, una persona que tiene dominio propio. Una persona que ha dado fruto del Espíritu Santo. Pero además de eso dice que tiene que ser un hombre. Y es aquí donde entra el problema con muchas personas que por esto he caído mal y mucha gente me han odiado por decirlo como las cosas como son. Pero realmente dice aquí que tiene que ser marido, esto es masculino, de una sola mujer. Marido. No solamente debe ser marido de una sola mujer. Si ustedes leen, el versículo 5 dice, el versículo 4 dice que gobierne bien su casa. ¿Quién es el que lidera la casa? Es el hombre. Estos requisitos no los puso un hombre, estos requisitos los puso el Espíritu Santo para manejar la iglesia. Debe de ser un hombre. Entonces, lo que buscamos en un hombre es un carácter piadoso. Un hombre con un carácter piadoso. Un cristiano ejemplar. Y lo otro, que tenga la capacidad de enseñar. Dice que tiene que ser apto para enseñar. Apto para enseñar. Lo dicen en el versículo 2. Dice hospedador, al final del versículo dice y apto para enseñar. El único don que vemos aquí que se requiere del pastor es que tiene que ser apto para enseñar. Lo demás es carácter piadoso. Carácter piadoso. Un verdadero cristiano. Con el carácter piadoso, con el deseo de pastorear, es decir, todo lo que hablamos de la responsabilidad de un pastor, y además de eso tiene que tener la habilidad de poder enseñar. Pero Tito añade otras cosas acerca de los pastores, y esto lo voy a leer un poquito más rápido. Dice en Tito, capítulo 1, versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Dice, el que fuere irreprensible, otra vez, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Ahí está otro don. Es un líder. Tiene la capacidad de administrar las cosas en la iglesia. No soberbio. La soberbia descualifica a un pastor. Un pastor soberbio está descualificado para el ministerio. No iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y sobre todo, versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como así enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahí entra la capacidad de poder enseñar. Entonces tiene que ser un administrador y una persona que puede enseñar. Tiene que ser un hombre y tiene que tener el carácter de un hombre piadoso. Es una persona ejemplar en la congregación. En 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Y muchos pastores se han olvidado de la responsabilidad de ser fiel a lo que Dios ha dejado en las Escrituras y se han enfocado más en tratar de ser popular y ganar más personas. No importa quién entre, con que entren es lo importante. Y se han olvidado de la responsabilidad de ser fiel. Fiel. Esa es la responsabilidad pastoral. Cumplir con esa responsabilidad. Ahora, ya para terminar, hermanos, ahora sí. ¿Qué responsabilidad tiene la congregación? Porque hablé de la responsabilidad pastoral, y ustedes vieron que es grande, y ustedes vieron que con esa, ustedes entendiendo esa responsabilidad, ustedes me pueden llamar a mí a cuenta cuando no hago estas cosas. Me tienen que llamar a cuenta. Es más, yo quiero que me llamen a cuenta. Porque si ustedes realmente me aman, hermanos, me tienen que llamar a cuentas. No pueden dejarme, pues él ahí a ver cómo resuelve eso. Ojalá y caiga para que pongan a otro. No, hermanos, tienen que orar por mí para que el Señor me guíe y me ayude para yo poder hacer la voluntad del Señor. Entonces ya vimos la responsabilidad mía como pastor. Pero ahora veamos rápidamente la responsabilidad de la congregación. La responsabilidad de la congregación. El pastor tiene la responsabilidad de traer el mensaje. Tiene la responsabilidad de traer el mensaje. Pero ¿saben qué responsabilidad tiene la iglesia? De escuchar ese mensaje. La responsabilidad de la iglesia es escuchar ese mensaje. Un mensaje que está en las Escrituras dado por un pastor. Dado por el pastor. La iglesia tiene compromiso de estarse alimentando todo el tiempo por el mensaje que Dios le ha dado a ese pastor. Es un compromiso. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene la congregación? No dejar de congregarse. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. No dejemos de congregarnos.
La iglesia tiene compromiso de no dejar de congregarse. Y luego en Hebreos 13:17 dice que debemos de sujetarnos y obedecer a nuestros pastores. Sujetarnos y obedecer a nuestros pastores. Luego, número 3, usar los dones. La iglesia tiene la responsabilidad y el compromiso de usar sus dones. En Efesios 4, del 11 al 12, dice que Dios dio dones a la iglesia. ¿Cuáles son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice que los dio para que estos equipen a los santos para que hagan la obra del ministerio. De manera que los santos, es decir, los cristianos que ya han venido a Cristo y están congregados en una iglesia, tienen el compromiso de usar sus dones para hacer la obra del ministerio. Para hacer la obra del ministerio. En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 12, Pablo dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Edificación de la iglesia. La iglesia, cada hermano de la congregación, tiene la responsabilidad de usar sus dones para la edificación de la iglesia en la que se está congregando. Y luego en el capítulo, ahí en el versículo 26, Pablo continúa. Primera de Corintios 14, 26, dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Para edificación. Tenemos el compromiso de congregarnos, tenemos el compromiso de sujetarnos a las enseñanzas de esos pastores, tenemos el compromiso de usar nuestros dones para edificación de la iglesia, para edificación de mi hermano. De mi edificación, que se encargue mi hermano, pero yo me encargo de edificar a mi hermano. Salmos, himnos, cánticos espirituales, revelación, ahí están las escrituras. Eso es una responsabilidad bíblica. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser edificados los unos por los otros. Y luego, hermanos, escudriñar las escrituras. Escudriñar que eso que te están diciendo esos pastores es verdad. Que eso que te están diciendo esos pastores va de acuerdo a la sana doctrina de lo que dicen las escrituras. Y cuando no es verdad, o cuando tú no entiendes, llámalo aparte y dile que te explique. Miren lo que dice Hechos 17. Con esto voy a cerrar. Hechos 17. Hechos 17. Hechos 17 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Lo van a leer o quieren que lo lea yo? No, lo leemos. Entonces me dice cuando lo tenga. Se mete el chamuco. Amén. Ok, miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, ya que ellos se reunían los días de reposo. Él fue con los judíos y les discutió con ellos. Es decir, tuvo un diálogo. La palabra discutió ahí es más bien como un diálogo. Tenían una discusión donde cada uno hablaban acerca de las escrituras. Y dice: declarando y exponiendo, ahí está la exposición de las escrituras, por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían tenían celos. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Miren por qué, hermanos.
pues recibieron la palabra con toda solicitud. La recibieron. Pero no solo la recibieron, miren lo que dice, escudriñando cada día las escrituras, ¿para qué? Para ver si estas cosas eran así. Versículo 12, así creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Alborotaron a las multitudes. ¿Se dan cuenta? La iglesia dice en el versículo 11 que estos eran más nobles. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Saben por qué? Por solamente la distinción de que ellos se preocupaban porque lo que estaba diciendo Pablo realmente estaba en las Escrituras. Escudriñaban si lo que él estaba diciendo era sí o no. Hermano, no se trata de uno predicar sus sentimientos desde el púlpito, ni sus ideas, ni imponer sus ideas, sino enseñar las Escrituras. Y cuando uno entiende, esto es lo que Dios dijo realmente. Yo pensaba que era de otra forma porque así me lo enseñaron. Pero miren lo que dicen las Escrituras. Miren lo que dicen las Escrituras. Entonces, como iglesia tenemos el compromiso de no dejar de congregarnos, de sujetarnos y obedecer a nuestros pastores, de usar nuestros dones y de escudriñar esas Escrituras que enseñan esos pastores. Amén. Estamos nosotros, los unos a los otros, debemos de llamarnos a cuentas para hacer esas responsabilidades. No sé si tienen alguna pregunta o algo más que quieran añadir. ¿No? ¿Todo claro? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Dios mío, escuchar tu palabra. Tú nos permites, Padre Santo, conocerte y escudriñarte, Señor. Dios mío, dice tu palabra que tu espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de ti, Señor. Aún lo profundo de ti, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a someternos a ella, ayúdanos a modelar tu palabra, Señor. Dios mío, tú me has dado una responsabilidad grande que es guiar a tu pueblo. Tu pueblo, Señor, es tu rebaño, es tu iglesia. Gracias, Dios mío, porque tú me has confiado algo, Señor, que para mí es un tesoro, porque es tu tesoro, tu pueblo es tu tesoro, Señor. Tanto que diste hasta tu sangre por ella. En el nombre de Jesús te pido que tú me ayudes a permanecer fiel a tu palabra, a ser fiel, Dios mío, a mi compromiso con la congregación, de cuidarlas, de guiarlas, de supervisarlas, de amarlas, Señor, y hacer todo lo posible, Señor, para que la imagen tuya sea reproducida en ellos, Señor. Como dice tu palabra, hasta que Cristo sea reproducido en ellos, Señor, yo sentiré dolores de parto, Señor. Dios mío, pon ese deseo en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, de discipular a otros, de amar a otros, de comprometernos con tu iglesia, con tu casa, con tus reglas, con lo que tú has puesto, Señor, para que nosotros hagamos, Dios mío. Y eso, Señor, hasta que tú vengas. Ayúdanos, Dios mío, porque sin tu ayuda no podemos, Señor. Tu palabra dice que tú has dejado tu Espíritu Santo como ayudador, como consolador. Así que ayúdanos, Señor. Y que cuando cometamos errores, tú nos consueles, Señor. Y nos ayudes a poder mejorar, Dios mío. No somos perfectos, Señor, pero sí tenemos un corazón que queremos obedecerte en todo, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdame, Señor. Y Padre Santo, ponga en nuestro corazón servir. El deseo de servir y adorarte, Señor. Que los dones los usemos para la edificación de la iglesia y no la edificación propia, Señor. Que no busquemos lo nuestro propio, Señor, sino la edificación del otro, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, yo te lo pido y te doy gracias. Amén y amén.